Padre, lo que le hice fue muy duro. ¿Saben qué es lo más cabrón de ser sacerdote? Que a veces escuchas cosas que te hacen cuestionar todo, absolutamente todo lo que creías saber sobre las familias, sobre el amor, sobre la maldad que puede esconderse detrás de una sonrisa. Hace 3 semanas, un hombre entró a mi confesionario temblando como hoja en pleno norte, sudando frío, aunque afuera hacía un calor del demás, y lo que me contó esa tarde me quitó el sueño durante días. Imagínense esto, un matrimonio aparentemente perfecto, una suegra que vivía con ellos y un ritual de brujería tan retorcido que cuando lo escuché pensé que el mismísimo demonio había tocado esa casa. Pero lo peor no fue el ritual en sí, sino descubrir hasta dónde puede llegar una madre para destruir la felicidad de su propia hija. Esto que voy a contarles no es invento, no es cuento de esos que se cuentan en las cantinas. Esto pasó aquí en Guadalajara, en una colonia que todos conocemos, en una casa que por fuera parecía el paraíso, pero por dentro era el mismísimo infierno. Antes de continuar con esta historia que les va a dejar helados, quiero pedirles un favor enorme. Escriban en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores y con su apoyo lo vamos a lograr. Compartan este video con alguien que necesite escuchar estas historias, porque créanme, lo que viene es algo que todos deberían saber que puede pasar cuando menos lo esperan. Ahora sí, déjenme contarles todo desde el principio, porque esta historia tiene más vueltas que las calles del centro. El hombre que llegó a confesarse se llama Miguel. Tiene 34 años, trabaja como ingeniero en una empresa de construcción bastante reconocida en la ciudad. Miguel es de esos hombres que uno ve y dice que le fue bien en la vida, saben, de los que se esforzaron, estudiaron, salieron adelante, con trabajo honesto. Se casó hace 6 años con una mujer llamada Fernanda, una muchacha linda, educada, maestra de primaria en una escuela pública del municipio de Tlaquepaque. Según me contó Miguel entre lágrimas, su matrimonio había sido bueno, muy bueno incluso, durante los primeros 3 años. Tenían planes, querían tener hijos, estaban ahorrando para comprar una casa más grande, todo lo que una pareja joven quiere para su futuro. Pero aquí viene lo interesante y perdonen que sea tan directo, pero es necesario para que entiendan la magnitud de lo que pasó. La mamá de Fernanda, doña Refugio, enviudó cuando su hija tenía apenas 20 años. El papá de Fernanda murió en un accidente de tráfico allá por la carretera a Colima, un choque terrible que lo dejó sin vida al instante. Desde ese momento, doña Refugio se aferró a su hija de una manera que Miguel describió como enfermiza, aunque en ese tiempo él no lo veía así porque pensaba que era normal que una madre extrañara a su esposo y buscara consuelo en su única hija. Fernanda era hija única, no tenía hermanos, entonces toda la atención, todo el peso emocional de doña Refugio cayó sobre ella como una losa de concreto. Cuando Miguel y Fernanda empezaron a salir, doña Refugio desde el principio mostró una actitud extraña. No era hostil de manera abierta, no, era más sutil que eso. Hacía comentarios envenenados, como esos que te dejan pensando si fue halago o insulto. Le decía a Miguel cosas como que qué bueno que Fernanda había encontrado a alguien que la mantuviera porque ella solita no iba a llegar muy lejos, o que ojalá él fuera paciente porque su hija era muy consentida y caprichosa. Miguel me confesó que esos comentarios le chocaban, pero los ignoraba porque estaba perdidamente enamorado de Fernanda y no quería problemas con su futura suegra. Además, doña Refugio siempre terminaba esos comentarios con una sonrisa y un «pero te quiero mucho, mijito». Entonces él pensaba que nomás estaba siendo
Sobreprotectora como muchas madres mexicanas suelen ser, se casaron en una boda bonita, no muy grande pero digna, en una iglesia del centro de Guadalajara. Miguel recordaba ese día como uno de los más felices de su vida. Fernanda se veía hermosa con su vestido blanco, radiante, feliz, pero hubo un momento durante la ceremonia que a Miguel le pareció raro. Cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción para que ese matrimonio se llevara a cabo, doña Refugio tosió tan fuerte que todos voltearon a verla. Luego dijo que se había atorado con su propia saliva, pero Miguel juró que vio en sus ojos algo oscuro, algo que no supo descifrar en ese momento, pero que ahora, años después, cobraba todo el sentido del mundo. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, a pesar de que doña Refugio visitaba la casa de ellos casi todos los días. Se aparecía sin avisar, siempre con alguna excusa, que si traía comida, que si necesitaba ayuda con un trámite, que si se sentía mal y necesitaba compañía. Fernanda, que adoraba a su madre, la recibía con los brazos abiertos. Miguel trataba de ser comprensivo, pero empezaba a sentir que su espacio, su intimidad, su matrimonio, estaba siendo invadido de a poquito. Hubo ocasiones en las que él llegaba del trabajo y encontraba a doña Refugio en la sala, viendo la televisión como si fuera su casa. O peor aún, en la cocina preparando la cena, porque según ella, Fernanda no sabía cocinar tan bien como debería. Las cosas se pusieron más complicadas cuando doña Refugio enfermó. Bueno, eso fue lo que ella dijo. Empezó a quejarse de dolores en el pecho, mareos, debilidad. Fue al médico y según ella le diagnosticaron problemas del corazón que requerían cuidados constantes y que no podía vivir sola. Fernanda entró en pánico, lloró durante días pensando que su madre se iba a morir. Le suplicó a Miguel que dejaran que doña Refugio se mudara con ellos temporalmente hasta que se recuperara. Miguel, que es buen hombre, accedió, aunque algo en su interior le decía que esto no iba a terminar bien. Y tenía razón, vaya que tenía razón. Doña Refugio se mudó a la casa de ellos hace 3 años, y ese fue el principio del fin de la tranquilidad de Miguel. La señora llegó con sus santos, sus veladoras, sus estampitas, y convirtió uno de los cuartos en una especie de altar. Decía que necesitaba rezar mucho para recuperar su salud, que era muy devota y que sin sus oraciones no iba a mejorar. Fernanda lo veía con buenos ojos, pensaba que tener a alguien tan religioso en casa era una bendición. Pero Miguel empezó a notar cosas raras. Doña Refugio rezaba, pero no rezos normales. Murmuraba cosas en voz baja que él no entendía. Prendía velas rojas y negras que según ella eran para la salud, pero que a Miguel le parecían más bien cosas de brujería que de santería católica. La salud de doña Refugio nunca mejoró, pero tampoco empeoró. Se quedó en ese limbo perfecto donde estaba suficientemente enferma para necesitar ayuda, pero suficientemente bien para controlarlo todo en esa casa. Y vaya que controló todo. Empezó a meterse en la relación de Miguel y Fernanda de maneras cada vez más descaradas. Si Miguel quería salir con su esposa a cenar, doña Refugio de repente se sentía mal y Fernanda tenía que quedarse a cuidarla. Si planeaban un fin de semana fuera, la señora amanecía con dolor de pecho y los planes se cancelaban. Si Miguel intentaba tener un momento íntimo con Fernanda, doña Refugio tocaba la puerta diciendo que necesitaba algo urgente, pero lo peor no era eso. Miguel empezó a notar cambios en Fernanda, su esposa, que siempre había sido cariñosa, atenta, amorosa, se fue volviendo fría con él. Ya no lo buscaba como antes, ya no le sonreía con esa complicidad que tienen las parejas enamoradas, ya no parecía interesada en pasar tiempo a solas con él. Cuando Miguel le preguntaba qué pasaba, Fernanda decía que estaba cansada, que su trabajo la agotaba, que estaba preocupada por su mamá. Él intentó ser paciente, comprensivo, pero mes tras mes la distancia entre ellos crecía como un abismo que no sabía cómo cruzar.
Hubo noches en las que Miguel se quedaba despierto mirando al techo preguntándose qué había pasado con la mujer que se había casado con él. Se preguntaba si habría otro hombre, si ya no lo amaba, si se había equivocado al casarse. Pero cada vez que intentaba hablar seriamente con Fernanda, ella se ponía a la defensiva o simplemente evadía la conversación. Y siempre, Doña Refugio aparecía en el momento justo para interrumpir cualquier intento de comunicación entre ellos. Miguel me contó que empezó a sospechar que algo muy raro estaba pasando cuando comenzó a tener pesadillas horribles. Soñaba que Fernanda lo abandonaba, que se iba con otro hombre, que lo miraba con odio. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, sintiendo una angustia que no podía explicar. Y no era solo eso. Empezó a tener una serie de mala suerte inexplicable. Tuvo 3 accidentes menores con el coche en 2 meses, ninguno grave, pero lo suficientemente seguidos para ser extraños. En el trabajo empezaron a surgir problemas. Proyectos que él dirigía fallaban por razones que nadie entendía. Su jefe empezó a cuestionarlo. Su salud también se deterioró. Empezó a tener dolores de cabeza constantes, cansancio extremo, problemas estomacales que ningún médico podía diagnosticar correctamente. Una noche, hará unos 2 meses, Miguel llegó tarde del trabajo. Había tenido una junta que se extendió más de lo planeado y eran casi las 11 de la noche cuando metió la llave en la cerradura de su casa. Al abrir la puerta, notó que estaba todo oscuro, excepto por una luz tenue que venía del cuarto donde dormía Doña Refugio. Fernanda ya estaba dormida en la habitación que compartían. Miguel pensó en subir directo a acostarse, pero algo lo detuvo. Escuchó un murmullo bajo, como una especie de canto o rezo que venía del cuarto de su suegra. Se acercó despacio, con cuidado de no hacer ruido. La puerta estaba entreabierta y por la rendija pudo ver algo que lo dejó helado. Doña Refugio estaba arrodillada frente a su altar, pero no era el altar normal con los santos católicos. Había quitado las imágenes de vírgenes y santos, y en su lugar había algo completamente distinto. Miguel me describió con voz temblorosa lo que vio, y créanme que mientras me lo contaba, yo mismo sentí un escalofrío. En el centro del altar había una foto de él y Fernanda el día de su boda, pero la foto estaba cortada justo por la mitad, separando sus rostros. La parte donde estaba Miguel tenía alfileres clavados, muchos alfileres, especialmente en la zona del corazón y la cabeza. Alrededor de la foto había velas negras encendidas, algo que parecía tierra de panteón, hierbas que despedían un olor penetrante y desagradable, y un muñeco de trapo que Miguel reconoció de inmediato, porque tenía puesta una playera que él había perdido meses atrás y que había buscado por toda la casa sin encontrar. Doña Refugio estaba murmurando cosas en voz baja, meciendo un sahumerio que llenaba la habitación de un humo denso y oscuro. Miguel pudo escuchar fragmentos de lo que decía, y aquí viene lo verdaderamente perturbador. La señora estaba pidiendo, rogando, exigiendo a no sé qué fuerzas oscuras que alejaran a Miguel de su hija, que lo hicieran sufrir, que destruyeran su amor, que él desapareciera de sus vidas para siempre. Decía cosas como que Miguel le había robado a su niña, que él no merecía a Fernanda, que era un intruso que había roto la unión sagrada entre madre e hija. Miguel sintió que las piernas le temblaban. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Su suegra, la mujer que se hacía pasar por devota católica, estaba haciendo un trabajo de brujería, un maleficio, un amarre al revés para destruir su matrimonio. Todo empezó a cobrar sentido de repente. El cambio de actitud de Fernanda, su propia mala racha, las pesadillas, los accidentes, todo, absolutamente todo, tenía una explicación, y esa explicación estaba arrodillada frente a él haciendo un ritual de magia negra.
No supo cuánto tiempo se quedó ahí parado, paralizado por la impresión. Pudo haber sido 1 minuto o 10. No lo recuerda bien. Lo que sí recuerda es que en un momento doña Refugio volteó hacia la puerta como si hubiera sentido su presencia. Sus miradas se cruzaron y Miguel dice que nunca va a olvidar los ojos de esa mujer. No eran los ojos de una suegra preocupada por su hija, no eran los ojos de una señora enferma y devota, eran los ojos de alguien lleno de odio, de maldad, de una oscuridad que él no sabía que podía existir en un ser humano. Doña Refugio se levantó lentamente sin dejar de mirarlo. Miguel retrocedió. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse ahí mismo. La señora caminó hacia él con pasos lentos, deliberados, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dijo algo que a Miguel se le quedó grabado a fuego en la memoria. Le dijo, con una voz calmada, pero llena de veneno, que él nunca debió haberse casado con su hija, que Fernanda era suya y de nadie más, que una madre y una hija tienen un lazo que ningún hombre puede romper, y que si él sabía lo que le convenía, se iría de esa casa y dejaría en paz a su familia. Miguel me contó que quiso gritarle, quiso confrontarla, quiso correr a despertar a Fernanda y mostrarle lo que su madre estaba haciendo, pero no pudo. Se quedó mudo, paralizado no solo por el miedo, sino por algo más, algo que no supo explicar. Era como si una fuerza invisible lo tuviera atrapado, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta y no pudieran salir. Doña Refugio lo miró unos segundos más, luego sonrió. Una sonrisa que Miguel describió como la cosa más terrorífica que había visto en su vida, y regresó a su cuarto cerrando la puerta con suavidad. Miguel subió las escaleras como pudo, temblando de pies a cabeza. Entró a su habitación donde Fernanda dormía plácidamente. Se sentó en la orilla de la cama, tratando de procesar lo que acababa de vivir. ¿Cómo le iba a explicar a su esposa que su madre estaba haciendo brujería para separarlos? ¿Cómo iba a hacer que le creyera cuando doña Refugio se hacía pasar por la mujer más religiosa y devota del mundo? ¿Y si Fernanda pensaba que estaba loco, que estaba inventando cosas para deshacerse de su mamá? 19:21. Esa noche Miguel no pudo dormir ni un segundo. Se quedó ahí acostado mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Fernanda a su lado, preguntándose cómo era posible que ella no sintiera la maldad que habitaba bajo ese mismo techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de doña Refugio arrodillada frente a ese altar macabro, veía los alfileres clavados en su foto, escuchaba sus palabras llenas de odio. Y lo peor de todo es que ahora entendía perfectamente por qué su matrimonio se había ido al demonio poco a poco. ¿Por qué Fernanda lo trataba con indiferencia? ¿Por qué él se sentía cada vez más enfermo y desafortunado? Al día siguiente, Miguel llamó enfermo al trabajo. No podía concentrarse, no podía pensar en otra cosa que no fuera lo que había presenciado. Cuando Fernanda se fue a dar clases y doña Refugio salió supuestamente a una cita médica, Miguel entró al cuarto de su suegra decidido a encontrar más pruebas de lo que estaba haciendo. Y vaya que las encontró. Debajo de la cama había una caja de madera vieja llena de cosas que le pusieron los pelos de punta. Había más fotos de él, algunas quemadas parcialmente, otras con la cara rayada con tinta roja. Había mechones de cabello que Miguel reconoció como suyos, probablemente tomados de su cepillo. Había ropa interior suya, pedazos de tela de sus camisas, incluso recortes de uñas que la señora debió haber recogido del basurero del baño. Pero eso no era todo. Había libretas, cuadernos enteros, escritos con la letra de doña Refugio. Miguel se sentó en el suelo y empezó a leerlos con manos temblorosas. Eran como diarios, pero no diarios normales. La señora llevaba un registro detallado de cada ritual que había hecho, de cada trabajo de brujería que había mandado hacer,
con quién sabe qué tipo de gente. Había fechas, descripciones de ceremonias, listas de ingredientes que sonaban sacadas de una película de terror, hierbas con nombres que Miguel nunca había escuchado, animales que había que sacrificar, rezos a entidades que definitivamente no eran santos católicos. En una de las páginas más recientes, Doña Refugio había escrito algo que a Miguel le revolvió el estómago. Decía que el trabajo que estaba haciendo estaba funcionando de maravilla, que Miguel cada día estaba más débil y que pronto Fernanda lo iba a odiar tanto que lo iba a correr de la casa por su propia voluntad. Decía que ya casi lo tenía todo listo para el ritual final, el que iba a asegurar que Miguel desapareciera para siempre de sus vidas. No especificaba si se refería a que se fuera de la casa o algo peor, y esa ambigüedad era lo que más aterraba a Miguel. Miguel tomó fotos de todo con su celular, fotografió el altar, las libretas, los objetos personales suyos que su suegra había robado. Necesitaba pruebas porque sabía que cuando le contara esto a Fernanda, iba a necesitar más que sus palabras para convencerla. Guardó todo exactamente como lo había encontrado y salió de ese cuarto sintiéndose sucio, violado, aterrorizado. Su propia casa se había convertido en un lugar donde no se sentía seguro, donde cada rincón podía esconder algo macabro. Cuando Fernanda regresó esa tarde, Miguel intentó hablar con ella. Le pidió que se sentaran, que necesitaba decirle algo muy importante, pero apenas empezó a explicarle lo que había visto la noche anterior, Fernanda reaccionó exactamente como él temía. Primero se rió pensando que era una broma de mal gusto. Cuando vio que Miguel hablaba en serio, su expresión cambió a una de enojo y decepción. Le dijo que cómo se atrevía a inventar esas cosas sobre su madre, que Doña Refugio era incapaz de hacerle daño a una mosca, que ella era la mujer más devota y bondadosa que conocía. Miguel le mostró las fotos en su celular, pero Fernanda las miró con incredulidad. Dijo que esas cosas las podía haber puesto él mismo para inculpar a su mamá, que estaba obsesionado con correr a Doña Refugio de la casa desde que se había mudado con ellos, que siempre la había tratado como un estorbo. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Su propia esposa no le creía. Lo estaba acusando a él de ser el malo de la historia. Y lo peor es que podía ver en los ojos de Fernanda algo que no era normal, como si no fuera del todo ella la que estaba hablando. La discusión subió de tono. Fernanda le gritó que estaba harto de su actitud hacia su madre, que ella estaba enferma y necesitaba cuidados, que él era un egoísta que solo pensaba en sí mismo. Miguel intentó mantener la calma, trató de razonar con ella, pero era inútil. Fernanda estaba completamente convencida de que su madre era una santa y que él era un mentiroso manipulador. En medio de la pelea, Doña Refugio llegó a la casa y al escuchar los gritos subió corriendo a ver qué pasaba. Cuando Fernanda le contó entre lágrimas lo que Miguel había dicho, Doña Refugio puso una cara de víctima tan perfecta que Miguel casi dudó de su propia cordura. La señora se llevó las manos al pecho. Empezó a llorar, diciendo que cómo era posible que Miguel la acusara de esas barbaridades, que ella lo había tratado como un hijo, que había rezado por él todos los días desde que se casó con su hija. Dijo que tal vez Miguel estaba enfermo, que tal vez necesitaba ayuda psicológica, que estos ataques de paranoia no eran normales. Y ahí Miguel entendió el verdadero poder de Doña Refugio. La señora no solo era buena haciendo brujería, era una manipuladora magistral. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para quedar como la víctima inocente. Fernanda la abrazó, la consoló, le pidió perdón en nombre de Miguel por haberla acusado de cosas tan horribles. Y Miguel se quedó ahí parado, viéndolas, sintiéndose completamente solo e impotente, sabiendo la verdad pero sin poder hacer nada para que alguien le creyera. Esa noche Fernanda le pidió a Miguel que durmiera en otro cuarto.
Le dijo que necesitaba espacio para pensar, que no podía creer que él hubiera llegado tan bajo como para inventar esas mentiras sobre su madre. Miguel aceptó sin discutir. Tomó una almohada y se fue al cuarto de visitas que casi nunca usaban. Se acostó en esa cama extraña, en ese cuarto frío, y por primera vez en años lloró. Lloró por su matrimonio que se estaba destruyendo. Lloró por la impotencia de saber la verdad y no poder hacer nada. Lloró porque se sentía atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Los días siguientes fueron un infierno. Fernanda apenas le hablaba. Cuando lo hacía era con frialdad, con desprecio incluso. Doña Refugio se paseaba por la casa con una sonrisa triunfal que solo Miguel podía ver. La señora había ganado esa batalla y lo sabía perfectamente. Hubo un momento en que ella y Miguel se cruzaron solos en el pasillo. Doña Refugio se le acercó y le susurró al oído que ya no le quedaba mucho tiempo en esa casa, que pronto Fernanda iba a pedirle el divorcio y él iba a quedarse sin nada. Miguel empezó a buscar ayuda desesperadamente. Investigó en internet sobre brujerías, maleficios, limpias. Habló con personas que decían saber de estos temas. Algunos le dijeron que necesitaba hacerse una limpia espiritual urgente, que lo que tenía encima era muy fuerte y que si no hacía algo pronto, las consecuencias podían ser fatales. Otros le dijeron que lo mejor era largarse de esa casa cuanto antes, que cuando la brujería es tan poderosa y viene de alguien cercano, es casi imposible de contrarrestar. Pero Miguel no quería irse, amaba a Fernanda, a pesar de todo seguía amándola. Sabía que su esposa no era mala, que estaba bajo el control de su madre, que los rituales de Doña Refugio estaban afectando su mente y sus emociones. No podía simplemente abandonarla y dejarla en manos de esa mujer. Tenía que haber una manera de romper el maleficio, de hacer que Fernanda viera la verdad, de recuperar su matrimonio. Fue entonces cuando un conocido le recomendó a una señora que, según le dijeron, era muy poderosa en esto de limpiar trabajos de brujería. Miguel, que nunca había creído en estas cosas, ahora estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Fue a ver a esa señora a su casa en una colonia de las afueras de Guadalajara. La Mindons, mujer que tendría unos 60 años, lo miró apenas entró y le dijo sin que él le contara nada que venía cargando algo muy pesado, algo oscuro que alguien muy cercano le había echado con mucha mala intención. La señora le hizo una lectura con cartas, con tabaco, con no sé qué otras cosas. Le confirmó todo lo que Miguel ya sabía. Le dijo que una mujer mayor que vivía en su casa le estaba haciendo trabajos muy fuertes para separarlo de su pareja, que esa mujer tenía pactos con entidades oscuras, muy peligrosas, que llevaba años haciendo este tipo de cosas. Le dijo que Miguel estaba en peligro real, que el siguiente paso en los rituales de esa mujer podía ser causarle un accidente grave o incluso algo peor. Miguel sintió terror puro. Le preguntó a la señora qué podía hacer. Ella le dijo que había formas de contrarrestar los trabajos, pero que iba a ser difícil, porque el lazo entre madre e hija es muy fuerte, y romperlo iba a requerir tiempo y varios rituales de limpieza. Le dijo que lo primero que tenía que hacer era protegerse a sí mismo, que ella le iba a preparar unas limpias especiales y unos amuletos que tenía que traer consigo todo el tiempo, y que después iban a trabajar en limpiar la casa y en tratar de romper la influencia que Doña Refugio tenía sobre Fernanda. Miguel aceptó todo, pagó lo que la señora le pidió, que no fue poco, pero a esas alturas el dinero era lo que menos le importaba. Se hizo las limpias que le indicaron, baños con hierbas, sahumerios, llevaba los amuletos colgados al cuello escondidos bajo la camisa. ¿Y saben qué? Empezó a sentirse un poco mejor. Los dolores de cabeza disminuyeron, las pesadillas no eran tan frecuentes, se sentía con más energía.
Eso le confirmó que todo lo que le habían dicho era cierto, que realmente había estado bajo un ataque espiritual muy fuerte. Pero el problema con Fernanda seguía igual o peor. Ella continuaba distante, fría, cada día más convencida de que Miguel era el problema en su vida. Hubo una noche en que Miguel escuchó a Fernanda hablando con su mamá en la cocina. Doña Refugio le decía a su hija que Miguel ya no era el hombre que ella había conocido, que había cambiado, que tal vez lo mejor era que se separaran un tiempo para que él reflexionara. Y Fernanda no estaba defendiendo su matrimonio, estaba asintiendo, diciendo que tal vez su mamá tenía razón. Miguel sintió que se le partía el corazón. Su propio matrimonio se estaba desmoronando ante sus ojos y no podía hacer nada. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. Iba a confrontar a Doña Refugio directamente, iba a exigirle que parara lo que estaba haciendo, iba a amenazarla con denunciarla ante quien fuera necesario. Sabía que era arriesgado, que la señora podía ponerse peor, pero ya no aguantaba más esa situación. Esperó un día en que Fernanda se quedó trabajando tarde en la escuela preparando un festival. Llegó a la casa y encontró a Doña Refugio sola en la sala viendo la televisión como si nada. Miguel se plantó frente a ella y le dijo que tenían que hablar. La señora lo miró con esa sonrisa suya que tanto odiaba y le preguntó de qué querían hablar. Miguel le dijo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que tenía pruebas, que si no paraba en ese instante iba a exponer todo ante Fernanda de una manera que no iba a poder negar. Doña Refugio se rió. Se rió como si Miguel le hubiera contado el mejor chiste del mundo. Le dijo que podía intentar lo que quisiera, que Fernanda nunca le iba a creer, que su hija estaba completamente de su lado y que nada de lo que él dijera iba a cambiar eso. Le dijo que ya era demasiado tarde, que el daño estaba hecho, que su matrimonio era historia y que en unos meses Miguel iba a estar fuera de esa casa rogando por una segunda oportunidad que nunca iba a llegar. Miguel perdió el control, le gritó, le dijo de todo, le preguntó qué clase de madre era capaz de destruir la felicidad de su propia hija solo por no querer soltarla. Doña Refugio se puso de pie. La sonrisa desapareció de su cara y lo que Miguel vio ahí fue pura maldad concentrada. La señora le dijo con una voz que no parecía humana que Fernanda era suya, que ella la había traído al mundo y nadie se la iba a quitar, que prefería ver a su hija sola y miserable el resto de su vida antes que verla feliz con un hombre. 19:23. Esas palabras le dejaron claro a Miguel que no estaba lidiando con una suegra celosa normal. Estaba frente a una mujer enferma, obsesionada, capaz de cualquier cosa con tal de mantener el control sobre su hija. Doña Refugio continuó hablando, ya sin disimular su verdadera naturaleza. Le dijo que ella había empezado a trabajar en su contra desde antes de la boda, que nunca quiso que ese matrimonio se llevara a cabo, que cada vez que él tocaba a su hija se le revolvía el estómago de coraje. Le confesó sin ningún remordimiento que había estado usando brujería durante años, que tenía contactos con gente muy poderosa en esos asuntos, gente que le había enseñado trabajos que ni él ni nadie podían deshacer. Miguel le preguntó por qué hacerle eso no solo a él, sino a su propia hija. Si tanto amaba a Fernanda, ¿por qué destruir su felicidad de esa manera? Doña Refugio le respondió algo que Miguel describió como lo más enfermo que había escuchado jamás. Le dijo que el amor entre madre e hija es el amor más puro que existe, que no necesitan a nadie más, que los hombres solo vienen a contaminar esa relación perfecta. Le dijo que cuando su esposo murió fue lo mejor que le pudo pasar porque finalmente pudo tener a Fernanda solo para ella, sin tener que compartirla con nadie. Entonces Miguel entendió que el accidente del papá de Fernanda tal vez no había sido tan accidente como todos pensaban. Se atrevió a preguntarle directamente si ella había tenido algo que ver con la muerte de su esposo.
Doña Refugio no contestó con palabras, pero la sonrisa que se dibujó en su cara fue respuesta suficiente. Miguel sintió náuseas. Estaba frente a una asesina, o al menos frente a alguien que había usado medios oscuros para deshacerse de su propio marido. La señora le dijo que ya había hablado demasiado, que era hora de que se fuera de su casa. Sí, dijo, su casa, como si Miguel fuera el invasor. Le advirtió que no intentara nada estúpido, como ir a la policía o tratar de convencer a Fernanda, porque solo iba a empeorar las cosas para él. Le dijo que los trabajos que tenía hechos eran tan fuertes, que si ella quería podía hacer que él tuviera un accidente fatal, en cualquier momento, que tenía el poder para hacer que perdiera su trabajo, su salud, su cordura, todo. Miguel salió de esa conversación aterrorizado, pero también con algo de claridad. Ahora tenía una confesión, aunque no grabada. Al menos sabía con certeza absoluta que no estaba loco, que todo lo que había sospechado era real. El problema es que esa certeza no le servía de nada si no podía hacer que Fernanda lo viera también. Esa noche, cuando Fernanda llegó, Miguel intentó una vez más hablar con ella, pero ahora con la información fresca de la conversación con su madre. Le contó palabra por palabra lo que doña Refugio le había dicho. Le suplicó que por favor abriera los ojos, que viera que su madre estaba enferma, que la estaba controlando, que todo su matrimonio había sido saboteado por esa mujer. Fernanda lo escuchó con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. Cuando Miguel terminó de hablar, ella le dijo que ya estaba harta de sus acusaciones, de sus paranoias, de su obsesión enfermiza con su mamá. Le dijo que había hablado con doña Refugio y que su madre le había contado que Miguel la había amenazado, que le había gritado cosas horribles, que estaba comportándose de manera agresiva y peligrosa. Fernanda le dijo que estaba considerando seriamente pedirle que se fuera de la casa unos meses, que necesitaba espacio para decidir si quería continuar con ese matrimonio. Miguel sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todo lo que doña Refugio había predicho estaba sucediendo exactamente como ella había dicho. Desesperado, Miguel le rogó a Fernanda que lo acompañara al cuarto de su mamá, que le dejara mostrarle las cosas que había encontrado. Fernanda accedió de mala gana. Subieron juntos y cuando abrieron la puerta del cuarto de doña Refugio, Miguel se quedó helado. El cuarto estaba completamente diferente. El altar macabro ya no estaba. En su lugar había un altar normal con vírgenes y santos. No había velas negras. No había objetos extraños. Todo se veía como el cuarto de una señora devota y religiosa. Miguel empezó a buscar desesperadamente debajo de la cama, donde había encontrado la caja con sus cosas personales. No había nada. Abrió el closet. Buscó en los cajones. Nada. Doña Refugio había limpiado toda evidencia sabiendo que esto iba a pasar. Fernanda lo miraba con una mezcla de lástima y enojo. Le dijo que ya era suficiente, que esto confirmaba que Miguel necesitaba ayuda profesional, que estaba viendo cosas que no existían. En ese momento doña Refugio entró al cuarto. Venía de la calle. Había salido a comprar algo. Miró la escena y le preguntó a su hija qué estaba pasando. Fernanda le explicó que Miguel la había obligado a subir para mostrarle no sé qué cosas raras que supuestamente tenía escondidas. Doña Refugio negó con la cabeza con tristeza, se acercó a Miguel y le dijo frente a Fernanda que entendía que estuviera pasando por un momento difícil, pero que esto ya estaba fuera de control, que por favor buscara ayuda. Miguel explotó. Le gritó que era una mentirosa, una bruja, una manipuladora. Le dijo a Fernanda que no se dejara engañar, que su madre había escondido todo, pero que él tenía fotos en su celular. Sacó el teléfono desesperadamente y buscó las fotos que había tomado días atrás del altar y las libretas. No estaban. Revisó toda la galería, la papelera, las carpetas ocultas. Las fotos habían desaparecido.
Miguel no entendía cómo era posible. Él las había visto ahí, las había revisado varias veces. Fernanda le quitó el teléfono de las manos y también revisó. Le preguntó dónde estaban esas supuestas pruebas. Miguel no sabía qué decir. Se dio cuenta de lo loco que debía verse en ese momento, acusando a su suegra de brujería sin una sola prueba que mostrar. Doña Refugio, con su mejor actuación de víctima, le dijo a Fernanda que tal vez era mejor que Miguel se quedara con algún familiar unos días, que claramente estaba pasando por algo muy serio y que en esa casa con tanta tensión no iba a mejorar. Y Fernanda estuvo de acuerdo. Le dijo a Miguel que empacara algunas cosas, que se fuera a casa de sus papás o de algún amigo, que necesitaban un tiempo separados. Miguel intentó negarse, pero Fernanda fue firme. Le dijo que si no se iba por su voluntad, ella iba a llamar a la policía y decir que la estaba amenazando a ella y a su madre. Miguel no podía creer que su propia esposa lo estuviera amenazando de esa manera. Pero en los ojos de Fernanda vio que hablaba en serio. Con el corazón destrozado, Miguel empacó una maleta con lo básico. Mientras lo hacía, Doña Refugio se quedó parada en la puerta de la habitación, mirándolo con esa sonrisa suya. Cuando Miguel pasó junto a ella para salir, la señora le susurró tan bajo que solo él pudo escuchar que esto era apenas el principio, que el trabajo final que tenía preparado para él iba a asegurar que nunca volviera a acercarse a Fernanda. Miguel se fue de su propia casa esa noche sintiéndose derrotado, humillado, aterrorizado. Se fue a un hotel porque no quería preocupar a sus papás con todo esto. Se encerró en ese cuarto frío y anónimo y se preguntó cómo había llegado a ese punto. Hace 6 años era un hombre feliz, recién casado, con toda una vida por delante. Ahora estaba solo, separado de su esposa, siendo visto como un loco, y con una suegra que aparentemente tenía el poder de destruir su vida con rituales de brujería. Pasó varios días en ese hotel sin saber qué hacer. No podía concentrarse en el trabajo, apenas podía comer o dormir. Las pesadillas regresaron con fuerza. Soñaba que Doña Refugio lo perseguía, que Fernanda lo miraba con odio, que algo terrible estaba por suceder. Se comunicó con la señora que le había hecho las limpias anteriormente y le contó todo lo que había pasado. Ella le dijo que tenía que actuar rápido, que Doña Refugio estaba planeando algo muy grande y peligroso. La señora le recomendó que hiciera un trabajo de protección más fuerte, que necesitaba escudarse de lo que venía. Miguel accedió, fue a verla y se sometió a unos rituales de limpieza intensos que duraron 3 días. La señora le dijo cosas que lo asustaron aún más. Le explicó que Doña Refugio no solo estaba usando brujería común, estaba usando magia negra de la más pesada, del tipo que requiere sacrificios y pactos con entidades que ninguna persona en su sano juicio querría invocar. Le dijo que el peligro no era solo espiritual, sino también físico, que mujeres como Doña Refugio, cuando se ven acorraladas, son capaces de cualquier cosa. Le recomendó que no volviera a esa casa solo, que no comiera ni bebiera nada que viniera de ahí porque podía estar envenenado o trabajado. Miguel se asustó aún más. ¿Su suegra era capaz de envenenarlo? La señora le dijo que sí, que cuando alguien está tan poseído por la obsesión y el odio, no hay límites para lo que pueden hacer. Miguel intentó comunicarse con Fernanda varias veces durante esos días. Le mandó mensajes, le llamó, pero ella no contestaba, o cuando lo hacía era solo para decirle que necesitaba más tiempo. En uno de esos mensajes, Fernanda le dijo algo que le rompió el corazón. Le dijo que había estado pensando mucho y que tal vez se había equivocado al casarse con él, que tal vez nunca fueron compatibles, que su mamá tenía razón en que él no era el hombre indicado para ella. Miguel supo en ese momento que el maleficio había funcionado completamente. Su esposa ya no lo amaba, o al menos estaba convencida de que no lo amaba. Doña Refugio había logrado su
objetivo de envenenar la mente y el corazón de Fernanda contra él. Miguel no sabía si había forma de revertir eso, si alguna limpieza o contrahechizo podía deshacer años de manipulación y brujería. Fue entonces cuando decidió que necesitaba ayuda de un nivel diferente. Necesitaba ayuda espiritual verdadera, no de curanderos o personas que trabajaban con las mismas fuerzas oscuras que Doña Refugio. Y fue así como llegó a mi confesionario hace 3 semanas. Entró temblando, sudando, con ojeras enormes que mostraban que llevaba días sin dormir bien. Se arrodilló y empezó a contarme toda esta historia que les estoy relatando. Me contó desde el principio hasta ese punto donde estaba viviendo en un hotel, separado de su esposa, aterrorizado de que su suegra le fuera a hacer algo peor. Me preguntó si yo como sacerdote podía hacer algo, si había alguna oración, algún exorcismo, algo que pudiera romper el maleficio que tenía sobre él y sobre Fernanda. Me preguntó si Dios podía realmente protegerlo de la brujería, o si esas fuerzas oscuras eran más poderosas. Yo le dije lo que la Iglesia enseña, que no hay poder más grande que el de Dios, que la brujería y los maleficios solo tienen el poder que nosotros les damos al temerles. Pero también fui honesto con él. Le dije que casos como el suyo requieren no solo oración, sino acción concreta. Le dije que por más que oráramos, Doña Refugio iba a seguir haciendo sus rituales, iba a seguir manipulando a Fernanda, y que mientras Fernanda viviera bajo el mismo techo que su madre, iba a ser casi imposible romper esa influencia. Le aconsejé que buscara ayuda legal, que documentara todo lo que pudiera sobre el comportamiento errático de Doña Refugio, que tal vez con la ayuda de un buen abogado podría conseguir una orden de alejamiento o algo que sacara a esa mujer de su vida. También le sugerí que hablara con los familiares de Fernanda, con amigos cercanos de ella, gente que la conociera desde antes de que su papá muriera, para ver si ellos también habían notado cambios en el comportamiento de Doña Refugio a lo largo de los años. Miguel me escuchó con atención y asintió a todo lo que le dije, pero pude ver en sus ojos que estaba cansado, agotado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Me dijo que ya no sabía si valía la pena seguir peleando, que tal vez Doña Refugio había ganado, que tal vez lo mejor era aceptar la derrota y seguir adelante con su vida sin Fernanda. Le dije que entendía su cansancio, pero que no podía rendirse, que Fernanda en el fondo seguía siendo la mujer que él amaba y que ella necesitaba ser rescatada de la influencia tóxica de su madre. Le di la absolución de sus pecados, aunque honestamente no vi que Miguel hubiera pecado de nada más que de ser ingenuo al principio, al no ver las señales de alarma con su suegra. Le di una bendición especial. Oré con él por protección contra las fuerzas del mal. Le di un rosario bendecido y le pedí que lo llevara siempre consigo. También le di los datos de un sacerdote que tengo conocido que se especializa en casos de posibles influencias demoníacas, y le sugerí que lo contactara. Miguel salió de mi confesionario ese día con un poco más de esperanza de la que había entrado, pero yo me quedé inquieto. En mis años como sacerdote he escuchado de todo, créanme, he escuchado confesiones que les pondrían los pelos de punta. Pero algo en esta historia me perturbó de una manera especial, tal vez porque involucraba a una madre destruyendo activamente la vida de su propia hija, o tal vez porque podía sentir que Miguel decía la verdad, que no estaba inventando nada ni exagerando. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en Miguel y su situación. Me preguntaba cómo estaría, si habría contactado al otro sacerdote, si habría logrado hablar con Fernanda. Recé por ellos todas las noches. Pedí a Dios que interviniera en esa situación tan oscura, que protegiera a Miguel de cualquier daño y que abriera los ojos de Fernanda para que viera la verdad sobre su madre. Pasaron casi 2 semanas sin saber nada de Miguel.
Yo ya estaba considerando tratar de contactarlo cuando una mañana, después de la misa de 7, lo vi esperándome afuera de la sacristía. Se veía diferente. Todavía tenía ojeras y se notaba el cansancio, pero había algo en su postura, en su mirada, que era distinto. Ya no era el hombre derrotado que había venido a confesarse. Había una determinación en él que no estaba antes. Me pidió si podíamos hablar en privado. Lo llevé a mi oficina y ahí me contó lo que había pasado en esos días. Resulta que Miguel había seguido mi consejo y había contactado al padre Rodrigo, el sacerdote especialista en casos de opresión demoníaca. El padre Rodrigo escuchó su historia completa y le confirmó que definitivamente estaba lidiando con fuerzas oscuras muy reales. Le explicó que aunque la Iglesia no reconoce oficialmente la brujería como algo efectivo, sí reconoce que las personas pueden abrirse a influencias demoníacas a través de prácticas ocultistas, y que esas influencias pueden tener efectos muy reales en la vida de las personas. El padre Rodrigo le hizo varias oraciones de liberación, le enseñó oraciones de protección que debía rezar diariamente, y lo más importante, le dio una perspectiva diferente sobre su situación. Le dijo que el verdadero enemigo no era Doña Refugio, sino las fuerzas oscuras que ella había invitado a su vida y que ahora la controlaban a ella también. Le dijo que Doña Refugio era tanto víctima como victimaria, que probablemente llevaba años atada a esas prácticas y que eso la había transformado en algo que ya no era completamente humano en el sentido espiritual. Eso le dio a Miguel una nueva perspectiva. Dejó de ver a su suegra solo como una villana y empezó a verla también como alguien que necesitaba ayuda, aunque fuera ayuda que ella no quería ni buscaba. Pero lo más importante que pasó fue otra cosa. Miguel, siguiendo también mi consejo, había contactado a una tía de Fernanda, hermana del papá fallecido, con quien Fernanda había sido muy cercana de niña, pero que Doña Refugio había alejado poco a poco después de la muerte de su hermano. Esta tía, que se llama Socorro y vive en Puerto Vallarta, se había extrañado mucho cuando Miguel la llamó. Hacía años que no sabía nada de Fernanda, porque Doña Refugio siempre ponía excusas para que no se vieran. Decía que estaban muy ocupados, o que Fernanda estaba enferma, o inventaba cualquier cosa. Cuando Miguel le contó lo que estaba pasando, la tía Socorro se quedó callada un momento largo, y luego le dijo algo que lo dejó helado. Le dijo que ella siempre había sospechado que algo raro había pasado con la muerte de su hermano. El accidente nunca le cuadró completamente. Su hermano era un conductor muy cuidadoso, conocía esa carretera como la palma de su mano porque la recorría seguido por trabajo. El día del accidente, supuestamente perdió el control del coche sin razón aparente, se salió del camino y se estrelló contra un árbol. Murió al instante. Pero lo raro fue que días antes del accidente, el hermano de Doña Socorro le había comentado que Refugio estaba comportándose muy extraño, que la había encontrado en medio de la noche haciendo cosas raras, quemando hierbas y murmurando cosas que él no entendía. Su hermano le había dicho que estaba considerando seriamente divorciarse porque ya no soportaba vivir con una mujer así, que Refugio se había vuelto obsesiva con Fernanda, que no lo dejaba tener una relación normal con su propia hija, que ella quería todo el tiempo de Fernanda para sí misma. Y justo una semana después de esa conversación, el hermano apareció muerto en ese accidente tan conveniente. La tía Socorro dijo que en ese momento no quiso pensar mal, que atribuyó todo a la coincidencia, pero que con los años, y viendo cómo Refugio alejaba a Fernanda de toda la familia paterna, empezó a tener sus dudas. Miguel le contó a la tía Socorro todo lo que había descubierto sobre los rituales de brujería, sobre cómo Doña Refugio prácticamente había admitido haber tenido algo que ver con la muerte de su esposo.
La tía se puso furiosa. Le dijo que esa mujer tenía que pagar por lo que había hecho, que no podía seguir destruyendo vidas impunemente. Le dijo a Miguel que ella iba a viajar a Guadalajara lo antes posible, que iba a hablar con Fernanda aunque doña Refugio no quisiera, que su sobrina tenía derecho a saber la verdad sobre su madre. Y así fue como hace 5 días la tía Socorro llegó a Guadalajara. Miguel la recogió del aeropuerto y juntos planearon cómo abordar la situación. Decidieron que lo mejor era que la tía fuera sola primero a la casa, para no darle a doña Refugio munición para decir que Miguel la estaba manipulando. La tía Socorro se presentó en la casa una tarde que sabía que Fernanda ya habría llegado del trabajo. Cuando Fernanda abrió la puerta y vio a su tía ahí parada después de años sin verla, se quedó en shock. Socorro le dijo que necesitaba hablar con ella urgentemente, que era sobre su papá y sobre cosas que tenía que saber. Fernanda, aunque confundida, la dejó pasar. Doña Refugio estaba en la sala y cuando vio a su cuñada se puso pálida. Intentó decir que Fernanda estaba ocupada, que no era buen momento, pero Socorro no se dejó intimidar. Le dijo que se callara, que ya había guardado silencio demasiados años y que era hora de que Fernanda supiera la verdad. Lo que pasó después Miguel me lo contó con lujo de detalles, porque Fernanda se lo relató todo cuando finalmente hablaron. La tía Socorro se sentó con Fernanda y le contó todo. Le habló de las sospechas sobre la muerte de su padre, de cómo su papá quería divorciarse de Refugio porque la había encontrado haciendo brujerías, de cómo doña Refugio había alejado sistemáticamente a Fernanda de toda su familia paterna después del accidente. Le habló de conversaciones que había tenido con su hermano, donde él expresaba preocupación por el comportamiento obsesivo de Refugio hacia Fernanda. Fernanda al principio no quería creer nada. Defendió a su mamá, dijo que su tía estaba inventando cosas por envidia o rencor, pero doña Refugio cometió un error. En lugar de quedarse callada y seguir haciendo de víctima, se puso agresiva. Empezó a gritar, a decir que Socorro siempre había sido una entrometida, que nunca había aceptado que su hermano la eligiera a ella. Y en medio de esa discusión acalorada, doña Refugio dijo algo que no debió decir. Le gritó a Socorro que su hermano lo había buscado, que él quería quitarle a su hija y que ella no iba a permitir eso, que hizo lo que tenía que hacer para proteger su relación con Fernanda. Fue prácticamente una confesión en caliente. Fernanda se quedó helada mirando a su madre. Le preguntó qué había querido decir con eso. Doña Refugio se dio cuenta de lo que había dicho e intentó retractarse. Dijo que estaba alterada y que había hablado sin pensar, pero el daño ya estaba hecho. La tía Socorro aprovechó ese momento de duda en Fernanda para contarle también lo que Miguel había descubierto sobre los rituales contra él, sobre cómo su madre había estado saboteando su matrimonio desde el principio. Fernanda seguía sin querer creerlo todo, pero algo había cambiado en ella. Por primera vez en años, una semilla de duda sobre su madre había sido plantada en su mente. Le dijo a su tía que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que era demasiado, que no podía creer que su mamá fuera capaz de esas cosas. Socorro le dio su número y le dijo que cuando estuviera lista para hablar, ahí estaría. Se fue de la casa dejando a Fernanda y a doña Refugio en un silencio tenso y pesado. Esa noche, Fernanda no pudo dormir. Las palabras de su tía daban vueltas en su cabeza. Empezó a recordar cosas que había bloqueado o ignorado durante años. Recordó cómo su mamá siempre encontraba formas de sabotear cualquier relación que ella intentaba tener antes de Miguel. Recordó comentarios extraños, actitudes posesivas, momentos en los que su madre había hecho cosas que en su momento le parecieron raras, pero que justificó como amor maternal. 1928.
Al día siguiente, Fernanda hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Esperó a que su mamá saliera de la casa con la excusa de ir al mercado y entró al cuarto de Doña Refugio. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo en su interior le decía que tenía que revisar. Empezó a abrir cajones, a mirar debajo de la cama, en el closet. Al principio no encontró nada fuera de lo normal, pero entonces se acordó de algo. Cuando era niña, su papá tenía un escondite secreto en su habitación, un panel falso en el closet donde guardaba documentos importantes. Su mamá había mantenido ese cuarto casi como un santuario después de la muerte de su esposo, y Fernanda nunca había revisado ahí a fondo. Fue al closet y buscó el panel secreto. Después de varios intentos, lo encontró y lo abrió. Ahí dentro había una caja de metal vieja. La sacó con manos temblorosas y la abrió. Lo que encontró adentro la dejó sin respiración. Había libretas, muchas libretas con la letra de su madre. Empezó a leer y con cada página que pasaba sentía que el mundo se le caía encima. Su madre llevaba un registro detallado de todos los trabajos de brujería que había hecho durante años. Había fechas, descripciones, nombres de personas a las que había pagado para hacer rituales. Fernanda encontró entradas sobre su papá. Doña Refugio había escrito que su esposo quería llevarse a Fernanda lejos de ella, que hablaba de divorcio y de quedarse con la custodia. Escribió que no podía permitir eso, que prefería verlo muerto antes que separada de su hija. Y luego había entradas detallando un ritual específico que había mandado hacer, un trabajo fuerte para causar un accidente fatal. La última entrada sobre su papá estaba fechada 2 días antes del accidente y decía que el trabajo estaba completo, que pronto tendría a su hija solo para ella. Fernanda sintió que iba a vomitar. Su madre había asesinado a su padre, no con sus propias manos, pero sí a través de brujería, y lo había documentado todo como si fuera algo normal, algo de lo que hasta parecía estar orgullosa. Pero eso no era todo. Había páginas y páginas sobre Miguel. Rituales para que Fernanda perdiera interés en él, trabajos para causarle mala suerte, maleficios para enfermarlo, planes para separarlos, definitivamente. Su madre había escrito cosas horribles sobre Miguel. Lo llamaba invasor, ladrón. Decía que le había robado a su niña. Había también entradas sobre los novios que Fernanda había tenido antes de Miguel. Todos habían terminado dejándola de maneras extrañas o abruptas. Ahora Fernanda entendía por qué. Su madre había estado saboteando todas sus relaciones desde que era adolescente. Cada muchacho que se acercaba a ella era víctima de los trabajos de Doña Refugio hasta que se alejaban asustados o confundidos. Fernanda recordó a un novio de la preparatoria que terminó con ella de la nada, diciendo que sentía que algo malo iba a pasar si seguían juntos. Otro de la universidad que empezó a tener accidentes extraños cada vez que salía con ella y eventualmente decidió que era mejor terminar la relación. Fernanda siguió leyendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Encontró la entrada del día de su boda. Su madre había escrito que ese día fue el peor de su vida, que ver a su hija casarse con ese hombre le rompió el corazón, pero que no se preocupaba mucho porque ya tenía planes para destruir ese matrimonio. Escribió que le había dado 5 años máximo antes de que Fernanda estuviera de vuelta con ella, sola, sin nadie más que su madre. Había fotos también en esa caja, fotos de Miguel con alfileres, fotos quemadas, mechones de cabello atados con listones negros. Había bolsitas con hierbas, tierra que según lo escrito era de panteón, pedazos de ropa. Fernanda reconoció algunas de esas prendas como suyas y de Miguel. Su madre les había estado robando cosas personales durante años para usarlas en sus rituales. El nivel de traición, de manipulación, de maldad pura que representaba todo ese contenido era algo que Fernanda no podía procesar completamente.
escuchó la puerta de entrada abrirse. Su mamá había regresado del mercado. Fernanda rápidamente tomó fotos de varias páginas de las libretas con su celular, cerró la caja, la puso de vuelta en su escondite y salió del cuarto tratando de verse normal. Doña Refugio la vio salir de su habitación y le preguntó qué hacía ahí. Fernanda le dijo que solo estaba buscando un suéter que pensó que había dejado en el closet del cuarto de visitas. Su madre la miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Esa tarde, Fernanda le mandó un mensaje a Miguel pidiéndole que se vieran. Miguel casi no podía creer lo que leía. Habían pasado semanas sin que Fernanda quisiera verlo, y ahora ella tomaba la iniciativa. Quedaron de verse en un café neutral, lejos de la casa. Cuando Miguel llegó y vio a Fernanda esperándolo en una mesa del fondo, notó inmediatamente que algo era diferente. Ella había estado llorando, eso era obvio, pero había algo más. La mirada fría y distante que había tenido las últimas semanas ya no estaba. Fernanda no perdió tiempo. Le mostró las fotos que había tomado de las libretas de su madre. Miguel las leyó con una mezcla de horror y validación. Finalmente tenía pruebas. Finalmente Fernanda había visto la verdad. Ella le pidió perdón entre sollozos. Le dijo que había sido una tonta, que debió haberle creído desde el principio, que su madre había estado controlándola de maneras que apenas empezaba a comprender. Le contó todo lo que había encontrado, incluyendo las partes sobre su papá. Miguel la abrazó y ambos lloraron. Lloraron por todo lo que habían perdido, por el tiempo que les robaron, por la inocencia que ya nunca iban a recuperar. Pero también hubo algo de alivio. Finalmente estaban del mismo lado. Finalmente Fernanda veía lo que Miguel había estado tratando de mostrarle durante tanto tiempo. Le preguntó a Miguel qué debían hacer. Él le dijo que lo primero era que ella saliera de esa casa, que mientras viviera bajo el mismo techo que su madre, no iba a estar segura ni física ni espiritualmente. Fernanda estuvo de acuerdo, pero tenía miedo. No sabía de qué era capaz su madre cuando descubriera que ella sabía la verdad. Miguel le dijo que la tía Socorro les había ofrecido su casa en Puerto Vallarta como refugio temporal si lo necesitaban. Fernanda pensó que tal vez esa era buena idea. Alejarse de Guadalajara, de su madre, tomar distancia para poder pensar con claridad sobre todo lo que había descubierto. Pero había otro problema. ¿Qué iban a hacer con Doña Refugio? No podían simplemente irse y dejarla ahí como si nada hubiera pasado. La mujer era peligrosa, había matado antes y podía volver a hacerlo si sentía que estaba perdiendo el control sobre Fernanda. Miguel sugirió ir a la policía con las libretas como evidencia. Fernanda dijo que aunque la idea de denunciar a su propia madre la destrozaba, sabía que era lo correcto. Esa mujer necesitaba ser detenida antes de que lastimara a alguien más. Decidieron que Fernanda volvería a la casa esa noche actuando normal, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando Doña Refugio saliera, Fernanda empaquetaría sus cosas esenciales, tomaría las libretas y se iría con Miguel. Luego irían juntos a presentar una denuncia con toda la evidencia. Era un plan arriesgado, pero era el único que tenían. Fernanda estaba aterrada de lo que su madre pudiera hacer cuando descubriera que se había ido, pero sabía que no había vuelta atrás. Había visto la verdad y ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Esa noche, cuando Fernanda llegó a la casa, Doña Refugio la estaba esperando en la sala. Tenía una expresión en el rostro que Fernanda nunca le había visto antes. Le preguntó dónde había estado. Fernanda le dijo que había ido a tomar un café con una amiga del trabajo. Doña Refugio se levantó lentamente y se acercó a ella. Le dijo que sabía que había estado en su cuarto, que había movido cosas, que había husmeado donde no debía. Fernanda sintió que el corazón se le salía del pecho. Trató de negarlo, pero su madre la interrumpió. Le dijo que no era tonta, que sabía cuando alguien había entrado a su espacio.
Le preguntó directamente si había encontrado algo interesante. Fernanda no supo qué responder. El silencio lo dijo todo. Doña Refugio sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era algo retorcido, casi demoníaco. Le dijo a Fernanda que no importaba lo que hubiera encontrado, que ella nunca la iba a dejar, que estaban atadas por lazos que ningún hombre, ninguna ley, nada podía romper. Fernanda reunió todo su valor y le dijo a su madre que sabía lo que le había hecho a su papá, que sabía todo sobre la brujería, sobre Miguel, sobre todos los novios anteriores. Le dijo que era una asesina, una manipuladora y que estaba enferma. Doña Refugio se rió como si le hubieran contado el mejor chiste del mundo. Le dijo a Fernanda que su papá era un cobarde que quería separarlas, que Miguel era un intruso que no merecía estar en sus vidas, que todos esos muchachos no eran dignos de su hija. Le dijo que ella solo había protegido lo que era suyo, su relación con su hija. Fernanda le dijo que eso no era amor, que eso era obsesión enfermiza. Doña Refugio se puso seria de repente. Le dijo que ella la había traído a este mundo, que había sacrificado todo por ella, que le había dedicado cada segundo de su vida y que Fernanda le pertenecía a ella y a nadie más. Le dijo que si pensaba irse con Miguel, iba a arrepentirse, que haría lo mismo que hizo con su padre, pero esta vez con él, que lo vería morir de la peor manera posible. Fernanda sintió terror real en ese momento. No estaba frente a su madre, estaba frente a un monstruo. Le dijo que iba a llamar a la policía, que iba a enseñarles las libretas, que su madre iba a pagar por todo lo que había hecho. Doña Refugio se acercó más, tanto que Fernanda pudo sentir su aliento. Le dijo con una voz que no parecía humana que, si intentaba hacer eso, ella también iba a sufrir las consecuencias, que los trabajos que tenía hechos no solo afectaban a Miguel, sino también a ella, que si la traicionaba, el maleficio se volvería contra ella misma. Conclúa está muy grande 19:30. Fernanda retrocedió aterrorizada, pero en ese momento su celular sonó. Era Miguel preguntando si estaba bien. Doña Refugio intentó quitarle el teléfono, pero Fernanda lo apartó y salió corriendo de la casa. Corrió por la calle sin mirar atrás, escuchando los gritos de su madre exigiéndole que volviera. Llamó a Miguel llorando y él fue a recogerla de inmediato. Esa noche, Fernanda no volvió a esa casa. Se quedaron en el hotel donde Miguel había estado viviendo. Al día siguiente, fueron directamente a hablar con un abogado especializado en casos de violencia familiar y manipulación psicológica. Les recomendó conseguir las libretas originales como evidencia y presentar una denuncia formal. También sugirió que Fernanda se sometiera a evaluación psicológica para documentar los efectos del abuso emocional que había sufrido durante años. Con la ayuda de la tía Socorro y de la policía, lograron entrar a la casa cuando Doña Refugio no estaba y recuperaron las libretas y demás evidencias. Doña Refugio fue arrestada días después. Durante el interrogatorio negó todo al principio, pero cuando le mostraron sus propias libretas con su letra y sus confesiones escritas, no tuvo más remedio que admitir al menos parte de lo que había hecho. Fue acusada formalmente y el proceso legal sigue su curso. Miguel me contó todo esto hace 2 días en nuestra última conversación. Me dijo que él y Fernanda están reconstruyendo su matrimonio poco a poco. Se mudaron temporalmente a Puerto Vallarta con la tía Socorro mientras procesan todo lo vivido. Ambos están yendo a terapia, tanto individual como de pareja. Fernanda está aprendiendo a separar a la madre que creyó tener de la mujer que realmente era. Miguel está sanando de años de ataques espirituales y emocionales. Me dijo también que han buscado ayuda espiritual apropiada.
El padre Rodrigo les hizo oraciones de liberación a ambos y les está ayudando en su camino de sanación. Han limpiado la casa de todo rastro de los objetos que usaba Doña Refugio para sus rituales. Están reconstruyendo su fe, aprendiendo que el verdadero poder está en Dios y no en las fuerzas oscuras que algunos invocan. La historia de Miguel y Fernanda es un recordatorio de que el mal existe, de que hay personas capaces de cosas inimaginables, incluso contra su propia familia. Pero también es un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las pruebas más oscuras, y de que nunca es tarde para abrir los ojos y salir de una situación de abuso y manipulación. Doña Refugio sigue en prisión esperando juicio. Los cargos incluyen manipulación psicológica, abuso emocional, y están investigando su posible responsabilidad en la muerte de su esposo, aunque eso es más complicado de probar legalmente, pero al menos ya no puede seguir haciendo daño. Miguel me agradeció por escucharlo aquel día en el confesionario, por no juzgarlo, por darle consejos prácticos, además de espirituales. Me dijo que si no hubiera dado ese paso de buscar ayuda cuando lo hizo, probablemente Doña Refugio habría logrado su objetivo final de destruirlo completamente. O algo peor, esta historia que les acabo de contar es real. Pasó aquí en nuestra ciudad, en casas que parecen normales por fuera, pero que esconden oscuridad por dentro. Les comparto esto no para asustarlos, sino para que estén alertos. El abuso y la manipulación vienen en muchas formas. A veces viene de donde menos lo esperamos, de personas que dicen amarnos, pero que en realidad nos están destruyendo poco a poco. Si ustedes o alguien que conocen está viviendo algo similar, busquen ayuda. No se queden callados. No ignoren las señales de alarma y recuerden siempre que ningún amor verdadero requiere manipulación, control o destrucción. El amor sano libera, no aprisiona. El amor verdadero quiere tu felicidad, no tu sumisión. Que Dios los bendiga a todos y los proteja de las fuerzas oscuras que acechan cuando menos lo esperamos. Y si conocen a alguien atrapado en una situación de control y manipulación, tiendan la mano, sean esa luz que los ayude a encontrar el camino de salida. Amén.